Muy buenas tardes, soy Luis Antonio Zabalgoita, soy cónsul general de México en Miami y me es muy grato dar a todos ustedes la bienvenida a la conferencia del programa de comida justa y los derechos laborales que se organiza con los auspicios del Miami-Dade College y del Quebec Center y del Consulado General de México. La conferencia es a cargo de dos personas muy distinguidas, el señor Lucas Benítez, cofundador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, y del abogado John de León, codirector o socio director del despacho Chávez y de León. Es para nosotros muy grato contar con su presencia y después de un video inicial vamos a dar inicio ya a la plática propiamente. Muchas gracias por su asistencia. John es abogado de origen cubano y se ha distinguido por trabajar en temas de inmigración y de derechos civiles. Él obtuvo el título de abogado en 1986 por la Escuela de Leyes de la Universidad de Georgetown en Washington. En 1992 hizo una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia. Comenzó a trabajar como abogado en la Oficina de Defensores Públicos del Condado de Miami-Dade de 1987 a 2001. Y luego se fue un año a Bogotá, a Colombia, donde trabajó como asesor en el Poder Judicial colombiano, pasándose algunos conocimientos y mejores prácticas en temas de defensoría pública. Cuando regresó de Colombia en 2002, se unió a un despacho como abogado litigante, el despacho Zaire y Chávez, que está en California, y a partir de 2003, junto con Fernando Chávez, hijo del muy conocido luchador de derechos civiles César Chávez, fundó aquí en Miami y en California la firma Chávez y de León, donde actualmente trabaja. John es un abogado que le gusta tomar casos interesantes y le gusta tomar casos que hagan la diferencia y que sienten escuela. Y ha llevado litigios en contra del gobierno federal de los Estados Unidos, de empresas muy grandes con muchos recursos a su disposición, como Ford Motor Company, como Circle H Citrus, la compañía de banano La Chiquita, entre otras. También ha sido conocido por llevar casos donde el oponente es o una autoridad estatal o una autoridad local importante en el estado de la Florida. En fin, John se ha labrado un prestigio en el campo de los derechos humanos, siempre del lado de la justicia, y por eso es que nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación para estar en esta charla. Y ahora vamos a hablar un poquito de Lucas Benítez. Lucas llegó muy joven a los Estados Unidos de México y llegó a trabajar al campo. Y desde muy temprano comenzó también a ser activo en la lucha en pro de los derechos de los trabajadores agrícolas y fue uno de los fundadores de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, que es también la cuna del programa de comida justa, del Fair Food Program. Quizá lo que más llevó a Lucas a ser conocido a nivel nacional fue su trabajo de denuncia y de combate a los casos de esclavitud moderna. Parece mentira, pero no hace mucho todavía se contaban casos de esclavitud en el campo de este país. Y Lucas se dedicó a perseguirlos, a denunciarlos y a combatirlos de manera muy efectiva. También es un aliado de las organizaciones que luchan por los derechos de los consumidores y su gestión al frente de los trabajadores del campo lo ha llevado también
a, yo diría inicialmente a confrontarse, pero como vamos a ver más adelante, también a asociarse con las grandes empresas que adquieren productos agrícolas en el estado de la Florida y también a nivel nacional, a través de un programa de alimentos justos. Lucas ha sido descrito por el LA Times como uno de los líderes más visibles de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos, y su liderazgo ha sido reconocido con diversos premios nacionales e internacionales. Ha sido distinguido con el premio de la revista Rolling Stone al mejor joven líder de la comunidad en los Estados Unidos. También la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos le concedió el premio Nuevo Liderazgo Conferencia Cardenal Bernardin, y junto con otros compañeros de la coalición obtuvo el premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy por el trabajo que desempeñó en contra de la esclavitud moderna. Y estamos seguros que habrá muchos más premios por venir, porque estamos seguros que la tarea y la labor de Lucas no se va a detener en este nivel, sino que en que se creó la coalición, cuáles eran los temas que dieron origen a esa batalla y por qué los llevó esa situación a organizarse. En ese primer momento, ¿en dónde estaba la lucha? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias al Consulado de México, al Miami Dade College por abrirnos las puertas también, y a todos ustedes por tomar la tarde. Sé que ya después de todo el día de trabajo no es fácil tomarse otro tiempo para venir a estar acá con nosotros, realmente gracias. Pues Immokalee, tal vez mucha gente anteriormente se preguntaba dónde está, en qué país está, pero estamos, como hemos dicho siempre, como se dice en inglés, en la yarda de atrás de Florida. Somos un pueblo bastante importante para la agricultura del país, no tan solo del estado. Immokalee es un primer productor de frutas y vegetales, especialmente el tomate. 90% de los tomates que se consumen en los Estados Unidos durante el tiempo de invierno salen de esta región de Florida. Entonces, como floridanos tenemos que estar orgullosos de que alimentamos al resto del país durante el tiempo de invierno. Pero las condiciones por las cuales ha atravesado la agricultura básicamente han sido por años, no tan solo en Florida, sino a nivel nacional, con una historia de explotación, una historia de básicamente la ley del más fuerte oprimiendo al más débil. Cuando yo llegué a Immokalee, tenía 17 años, venía preparado para trabajar, había trabajado la tierra con mis padres, con mis abuelos en México. Sabe uno lo duro que hace el trabajo, al igual que mis compañeros en Immokalee, estamos listos para hacer ese trabajo y orgullosos de hacerlo, porque sabemos que con las manos estamos produciendo la comida para alimentar a otra gente. Pero lo que no está uno preparado es recibir el maltrato, la falta de respeto que existía en ese momento en la agricultura. El abuso verbal, el abuso físico, el robo de salarios, el acoso sexual para las mujeres, como lo que vimos en el video, es el pan de cada día, lamentablemente hasta el día de hoy, para las mujeres que trabajan en la agricultura. Entonces, todo este paquete, y en los casos más extremos, lo que el cónsul acaba de mencionar, esclavitud moderna, cuando te das cuenta que la palabra esclavitud, piensas que en este país ya quedó abolida, quedó en el pasado, pero cuando te encuentras con tus compañeros de trabajo que te dicen que en cierto lugar hay otros trabajadores que no los dejan salir, que los tienen vigilados con guardias armados, que los vigilan las 24 horas del día, que golpearon a uno porque trató de escapar, que a otro lo desaparecieron, nunca más lo volvieron a ver. Entonces, alguien tiene que voltear y tratar de hacer algo. Porque tal vez no soy yo que está en esa situación, pero ¿quién me dice que tal vez mi primo, tal vez el primo del primo, o el amigo, el hermano de mi amigo no puede caer en esa situación si no la eliminamos? Entonces, este paquete de falta de respeto fue lo que nos lleva a empezar un grupo pequeño para ver nuestra realidad, analizarla
y tratar de empezar a buscar una solución. Sabíamos que iba a ser una lucha difícil. La industria agrícola es enorme, una de las más poderosas en el país y a nivel nacional, y decidimos levantar nuestra voz. Empezamos 8 personas y hoy día tenemos más de 5,000 miembros. John, desde tu experiencia del bufete, desde los casos que te ha tocado llevar, ¿tú sientes que esta situación que nos relata Lucas en el campo se da también en otros sectores de la actividad económica, o estamos viviendo realmente una realidad diferente en el campo? Primero quiero darte las gracias, Cónsul, por tenernos aquí en esta presentación, pero quiero darle las gracias también a Lucas Benítez antes de contestar la pregunta, que creo que es uno de los, en el mundo entero, uno de los grandes líderes que están haciendo este mundo mejor. Verdaderamente es un honor estar contigo, Lucas, aquí en el escenario. Gracias. El problema con los trabajadores en este país es un problema muy serio, y se ve en todos los sectores. En Miami, en las ciudades más grandes, en el campo obviamente, pero en todas las industrias se están viendo problemas, y lo sé porque diariamente me están viniendo gente que le están robando el dinero, no le están pagando. Las compañías paran de trabajar y empiezan con otros nombres, sin pagarle a los trabajadores por 3 o 4 semanas. Y esas 3 o 4 semanas sin pago para ellos es la diferencia entre vida y muerte. Poder mandarle dinero a sus familias en México, en diferentes partes de Latinoamérica. Pero es un problema universal. Aquí tenemos gente en la audiencia que también manejan esta problemática en todos los sectores, en todas las industrias. No hay ningún tipo de trabajo en donde no hay abusos por parte de los empleadores. Y hablaremos un poco más del tema, pero se está viendo en todas partes de este país. Muchas gracias, John. Lucas, de nuevo, con este panorama donde vemos que la defensa de los derechos de los trabajadores, independientemente del estatus que tengan en materia migratoria, los trabajadores, viendo que es un campo en el que hay que luchar día a día y hay que promover los derechos de los trabajadores en todos los sectores, todo el tiempo. ¿Cuáles sentirías, Lucas, que son los principales retos que existen hoy para mejorar esa situación de la fuerza laboral en Estados Unidos y en Florida en particular? Bueno, yo lo acabo de mencionar, aquí en la audiencia tenemos a uno de los inspectores del Departamento de Labor de los Estados Unidos. Lamentablemente estas agencias quisieran tener mucho más investigadores, mucho más recursos para hacerlo. Lamentablemente tienen un límite, están limitados en personal muchas veces para, como yo lo acabo de mencionar, cubrir todo el terreno de todas estas empresas, de todas estas industrias. Aunque hay gente muy buena trabajando en el Departamento de Labor, quieren hacer su trabajo, pero no pueden atender a 100 llamadas al día. Entonces yo creo que uno de los retos es exactamente, y creo que la secretaria Solís, la former secretaria de los Estados Unidos de Labor, ella hizo un esfuerzo muy grande y creo que dejó un precedente para el secretario de Labor ahora, de crear esos vínculos, crear esos puentes entre grupos como nosotros, como la Coalición de Trabajadores de Immokalee y el Departamento de Labor, con OSHA, con todas las otras organizaciones federales o estatales que existen, para realmente unir fuerzas y juntos combatir, porque al final de cuentas nosotros en nuestro caso tenemos que hablarle a la gente, decirle al trabajador, convencer al trabajador que tiene que hablar. Primero tenemos que crear esa conciencia en la gente que tiene que reportar. No podemos, si la gente no sabe dónde reportar, si la gente no se siente con confianza de reportar, esos abusos van a seguir pasando. Van a estar ahí en una tierra fértil de básicamente donde nadie sabe lo que está pasando. Creo que crear esos vínculos
con iglesias también, porque muchas veces los mismos trabajadores, no hay coalición de trabajadores de Immokalee en cada pueblo de Florida y en los Estados Unidos, pero hay otros grupos. Las iglesias, muchos de nuestra gente, mexicanos, guatemaltecos, de los inmigrantes que venimos aquí, traemos raíces de cristianismo, pertenecemos a una religión. Siempre vamos a la iglesia, o sea, tratamos de ir una vez al mes, una vez a la semana, lo que sea. Muchas veces tenemos la confianza de decírselo a nuestros pastores, a nuestros líderes religiosos. Ellos también tienen que poner esa parte para educar a la gente, que si está pasando un problema, animarlo a que lo denuncie, a que lo diga, que lo hable. Hay abogados, porque hay soluciones desde donde los abogados se pueden involucrar, donde una organización como la coalición puede ayudar, donde la misma gente de la iglesia puede ayudar, a referirlos a las agencias federales o a donde sea más correcto. Esta conferencia es parte de un esfuerzo que hacemos todos los consulados de México en Estados Unidos para difundir los derechos laborales. Tuvimos la idea de invitarlos para este propósito y bueno, agradecemos que nos hayan aceptado la invitación. Y a partir de esta respuesta, parece como que tenemos un doble reto. Tenemos un reto, por un lado, de que haya más información en la gente sobre cuáles son sus derechos, qué debe esperar del patrón, qué no, etc. Pero por otro lado también un reto de generar confianza en la gente, que si está siendo maltratada, si está siendo víctima de abusos, utilicen los canales que hay en este país y que funcionan en este país para poner remedio a eso. ¿Estarías de acuerdo en que esos son los dos retos? Totalmente, y creo que hay otra avenida, obviamente, que son los consulados. Si los trabajadores se ven en una vulnerabilidad o dificultad, pueden contactar a la gente que ha hablado Lucas, pero también los consulados también los pueden ayudar, sea cualquiera del país, ¿no? Incluyendo México. Mira, yo siempre lo digo esto, que la gente, porque en muchos de los casos, muchos de los abusos están yendo en contra de los trabajadores indocumentados. Si uno está indocumentado en este país, no tiene el derecho a trabajar, punto. No tienes una visa para trabajar y no puedes trabajar. Pero el momento que empieza a trabajar, tiene los mismos derechos fundamentales que todos los otros trabajadores en la misma posición. Entonces, no se dejen pensar que porque no tienen una visa de trabajo, no tienen ningún papel, que no tienen los mismos derechos fundamentales. Y aún mucha gente que están documentadas no sabe cuáles son sus derechos. Me gustaría contar algunos de los derechos si puedo. Me gustaría ver el gesto de la película esta para ver cómo lo presenta la coalición en términos de cómo se deben ejercer los derechos. Pero se deben quitar la gente el miedo. Primero, obviamente, tiene todo el mundo el derecho a un salario mínimo. Está puesto por la ley federal. Y cada uno de los estados, y el estado de la Florida está incluido, tiene un nivel hasta más alto que el nivel de salario mínimo que el nivel federal. Pero todo el mundo tiene el derecho a lo que se llama el salario mínimo. Aunque, por ejemplo, en el sector agrícola, no tienen algunos de los derechos de overtime, sí tienen el derecho a recibir la gente lo que se llama el minimum wage, el salario mínimo. Si no le están pagando, ¿cuánto es ahora? 7.79. 93. Gracias, hermano. Si no le están pagando eso, uno tiene el derecho a que se lo pague. Y si no, debe tratar de ir a uno de los grupos que estamos hablando, y pedir apoyo y ayuda de esos grupos. Muchos de los trabajos y muchos de los trabajadores tienen el derecho a lo que se llama overtime. El overtime tradicionalmente no está accesible a la gente que trabaja en la industria agrícola en muchos de los trabajos que hacen, pero sí en algunos de los trabajos en el sector agrícola. Por ejemplo, si manejan camiones o hacen algo así de ese estilo, tienen el derecho al overtime. ¿Qué es el overtime? El overtime básicamente es el tiempo y medio. Si está ganando $10 la hora, para hacerlo fácil, si trabaja más de 40 horas, tiene el derecho a que le paguen $15 por cualquier hora que trabaja arriba de las 40 horas. El acoso sexual, ya lo vimos en el video, el derecho de estar libre del acoso sexual en el lugar de trabajo.
tiene el derecho de trabajar en un lugar seguro. Si los trabajadores lo ponen en peligro, tienen derecho de también condenar eso, o por lo menos hablar y abogar por sus derechos para trabajar en un lugar seguro. Y eso tiene muchas diferentes maneras de expresarse. Por ejemplo, si uno es un pintor y tiene que subirse al techo de una casa o un edificio, que le den una escalera que no está funcionando apropiadamente, tiene el derecho de llamar a OSHA, que es un departamento federal, o a uno de los grupos que hemos hablado, y decir: oye, estoy en peligro. Si te están tirando pesticidas o te están accesando a químicas peligrosas en el sector agrícola, tienes derecho también quejarte por las condiciones en donde estás. Yo creo que es muy importante también, y podemos hablar un poco más tarde sobre esto, de cosas muy prácticas que pueden hacer la gente para exigir sus derechos y tener evidencias que los derechos no se están protegiendo de los trabajadores. Yo creo que aquí vale la pena subrayar que esta es una tarea donde los consulados de México estamos trabajando muy de cerca con el gobierno federal de los Estados Unidos, con las autoridades locales y estatales en nuestras áreas de competencia, en nuestras regiones de competencia, y que todos estamos del mismo lado. Aquí todos estamos trabajando porque la ley se cumpla y porque el trabajo sea en condiciones adecuadas y seguras. Entonces creo que ahí tenemos un tema que nos vincula a todos y donde no estamos confrontados, sino que estamos todos luchando por lo mismo. Y yo creo que agregaría algo más también, como el embajador de México en Miami. Creo que también debe el consulado incluir un poco más a los otros consulados, porque lamentablemente en nuestra región tenemos muchos guatemaltecos, y es lamentable que yo he tenido que llamar a veces al consulado de Guatemala y me dicen que no hay ninguna clase de ayuda para los guatemaltecos. Sin embargo, llamo al consulado de México y inmediatamente me dan una respuesta, me dan una orientación para cómo poder ayudar al paisano. Entonces, creo que también por ese otro lado, sé que tal vez los recursos no son los mismos para los otros consulados, pero de cierta manera ellos están aquí para representar y defender a sus conciudadanos. Yo aquí quiero aprovechar esa mención para decir que, por ejemplo, en el tema de los menores que están llegando indocumentados y solos a los Estados Unidos, estamos trabajando a nivel desde los cancilleres de los países centroamericanos y México, de manera coordinada, estamos apoyándonos unos a los otros. Hay temas donde indudablemente el problema es tan grande, es tan importante, que no podemos resolverlo solos. Entonces, Lucas, es muy adecuada la observación, y vamos a intensificar el acercamiento con nuestros colegas de Centroamérica para tratar algunos de estos temas. Yo quiero pasar ahora al tema del Fair Food, del programa de comida justa. Lucas, ¿nos puedes explicar de dónde surgió la idea y cómo nació y dónde está ahora el tema del Fair Food? Bueno, la campaña por comida justa, mucha gente nos conoció la Comisión de Trabajo de Immokalee por el lanzamiento de esta campaña, pero la realidad es que por años ya habíamos estado luchando en Immokalee, haciendo huelgas, haciendo paros laborales, haciendo marchas, haciendo huelgas de hambre, para tratar de traer a los rancheros, a los productores a la mesa de diálogo. Queríamos sentarnos con ellos, negociar con ellos, hablar con ellos y mejorar nuestras condiciones. Lamentablemente no se dio. Entonces llega el momento en donde vimos que básicamente tendríamos que dar otro paso para ver resultados concretos. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién ha hecho que la industria de este país hoy día esté básicamente ya no como de rancheros de familia, cada día son menos, sino agroindustrias produciendo las frutas y vegetales que consumimos? Los grandes consumidores, las compañías como McDonald's, Burger King, Walmart, que se han consolidado, que han crecido y que han puesto la presión hacia la industria para que se consolide también y sea en un mayor rango de producción. Entonces fue ahí cuando vimos que ellos son los que tienen el poder. Ellos han causado básicamente toda esta mala situación, todos estos malos tratos en la industria. Ahora ellos son los responsables de también
corregirlos. Entonces empezamos la campaña enfocando en una de las grandes corporaciones que compra mucho tomate de Immokalee en particular, Taco Bell. Un día salió en uno de los periódicos que circula dentro de la misma industria un gran artículo en la primera página del periódico que decía tal compañía firma acuerdo millonario con la cadena de mercados de comida rápida Taco Bell. Se compromete a comprar tomate de esta compañía año redondo al precio más accesible del mercado. Cuando lo leímos automáticamente pusimos el vínculo. ¿Quién va a pagar el precio del tomate accesible del precio del mercado? No va a ser el ranchero, no va a ser John Deere y no va a ser Monsanto, ni tampoco las grandes productoras de petróleo. Los únicos que van a pagar el precio de un tomate barato en el mercado que se va a llevar Taco Bell, vamos a ser otra vez nosotros. Entonces ahí le dimos vuelta a la hoja y fuimos directamente a Taco Bell a decirle que se hiciera responsable primero de crear junto con nosotros un código de conducta, el cual contuviera dentro de él protecciones básicas de derechos humanos para nosotros, como lo que vimos en el video. El video en sí es un video que dura alrededor de como 30 minutos, que explica todos los derechos que tiene uno bajo el acuerdo por comida justa. Básicamente, unos son derechos que ya nos da la ley, pero otros son derechos que no están contemplados en la ley, pero que por el acuerdo por comida justa los hemos ganado. Creamos ese código de conducta, que Taco Bell pagar un centavo más por cada libra de tomate que ellos consumen del estado de Florida, y la implementación y el monitoreo de este código de conducta de parte de nosotros mismos los trabajadores. Fueron las 3 demandas. Taco Bell se negó, fue necesario llegar a un boicot nacional en contra de Taco Bell de 4 años, y en el 2001 lanzamos la campaña, en el 2005 estábamos firmando el acuerdo con Taco Bell.